Ok, entonces hermanos, los voy a invitar a que abramos la palabra de Dios en Juan capítulo 8. Del versículo 1 le vamos a dar lectura al versículo 11. Les voy a pedir que nos pongamos de pie para darle lectura. Se dan cuenta en sus Biblias, comienza con el versículo 53, que fue con el que culminamos la exposición pasada. Vamos a comenzar desde ahí. El encabezado dice: la mujer adúltera. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús. Y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí nuevamente para escuchar una exposición más de tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que hagas, Padre eterno, que podamos entender y comprender este mensaje. Que sea un mensaje, Señor, que no solamente nos dé esa capacidad intelectual de poder entenderlo y comprenderlo, Señor, sino también en nuestro corazón, Señor, llevarlo a nuestra vida y poder, Señor, en esta hora y poderla llevar por obra, Señor. Para poder, Padre eterno, Señor, no solamente escuchar tu palabra, sino vivir a través y por medio de ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar asiento. Bueno, pues como ya lo escucharon, vamos al día de hoy a estudiar uno de los pasajes, yo creo que más conocidos en el ámbito cristiano, de la mujer adúltera. Yo creo que todos en algún momento lo hemos escuchado, en alguna predicación, en alguna enseñanza, lo hemos leído de la misma Biblia, lo hemos visto en películas. Yo creo que este pasaje todo mundo tenemos familiarizado algo en cuestión de él. Hoy vamos a analizarlo. Hoy vamos a analizar lo que era lo que trataba de decir. No antes de comenzar, quiero explicar una cosa que a lo mejor algunos lo han escuchado. Hoy por medio de las redes sociales muchas veces podemos encontrar información y desinformación también, porque hay muchos que utilizan las redes sociales para desinformar y algunos que sí lo hacen para tratar de informar. Entonces es necesario comprender ciertas cosas. Dentro del ámbito cristiano, más que nada dentro del ámbito protestante, evangélico, hay ¿cómo les puedo decir? Una cuestión: ¿esto era palabra de Dios o no era palabra de Dios? Hay Biblias ya más recientes, interpretaciones más recientes, como la Reina Valera de 1960, pero revisada, que es la más actual, o la Biblia de las Américas, que son muy utilizadas dentro de la iglesia evangélica, que ya ese pasaje lo ponen entre comillas y dan una descripción del por qué. Bueno, la cuestión de la discusión de este pasaje es, porque tenemos que recordar, hermanos, que cuando esto no ha existido toda la vida. Esto se llegó a hacer en un momento, lo que conocemos como la Biblia, a donde se puso el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Antes de, lo que habían eran escritos que estaban en muchas partes del mundo, donde estaban las iglesias cristianas. Estos escritos, por lo regular, se hacían en hojas de alguna planta. Ahí era donde se escribían.
Entonces, los escritos originales, auténticos, así, de que dijeron, los que escribió directamente de su mano Juan, no se encuentran. No se encuentran, ¿por qué? Porque esos escritos, obviamente, si estaban en hojas de plantas, pues es muy difícil que puedan conservarse por mucho tiempo. Pero, gracias a Dios, ¿sí? Esos escritos sí se utilizaban ya desde esos tiempos, que lo que se hacían eran, ¿qué? De esos manuscritos se hacían copias. No eran las copias como las que hoy vemos, que ibas a una imprenta o llegabas a una máquina y sacabas esa copia. No, la copia se hacía ¿cómo? Directamente a mano. Entonces, hay muchísimas copias que se encontraron, pero aquí la discusión está porque este texto en específico había escritos que lo tenían, pero habían escritos de esas copias que no lo tenían. Habían unas copias que los tenían en el Evangelio de Juan, pero hasta el final. Y algunos lo tenían en el Evangelio de Lucas. O sea que estaba ese texto no bien fijo, ¿verdad? Entonces por eso muchos llegaron a tener ya actualmente esa discusión como de ¿será un escrito verdadero? ¿O será añadido tiempo después? ¿O qué pasa? A lo que sí ha llegado a concordar todo el ámbito cristiano es que es una enseñanza que sí pasó, un acontecimiento que sí pasó. Porque todos lo utilizaron, por eso lo escribieron, aunque no estaba directamente, y por eso hay esa confusión, sí estaba, al final de cuentas, escrito. Quiere decir que era algo que enseñaban ya desde un momento, porque fue algo que pasó. Recuerden que en el mismo evangelio que estamos estudiando de Juan hay un momento donde dice, y muchas cosas más, ya lo vimos eso, hizo Jesús, mas no se escribieron todas, porque si todas se escribieran, ¿qué dice? No caberían los libros en el mundo para narrar todas las cosas que hizo Jesús. Solamente el Espíritu Santo, cuando se establecen estos escritos, les reveló que se acordaran ciertas cosas porque eran las importantes, o no tanto las importantes, pero las que quería Dios que nosotros a través de ellas nos enseñáramos, a través de ellas entendiéramos el Evangelio de Dios. Entonces, lo que sí llegan a concordar era que era una historia verídica. Los primeros padres de la iglesia, que se les considera así porque fueron discípulos directos de los discípulos de Jesús, en el primer siglo, en el segundo y en el tercero, ellos también citaban este pasaje. Entonces, yo lo traigo, hoy se los explico por qué. Hay muchos que están haciendo, predican de la manera que lo estamos haciendo nosotros expositivamente, todo un libro, y hay algunos que han llegado a no pasar a este pasaje, sino dejarlo. Algunos lo dejan para después, para otro estudio, pero lo emiten pues, no lo continúan así como lo venimos haciendo. Se pasan directamente a Juan 8:12. Si tú lees Juan 8:12, tiene también mucha coherencia, porque a lo que vimos en el último capítulo, tiene mucha coherencia con lo que sigue con Juan 8:12. Pero yo también noté que eso era algo muy importante. ¿Por qué, hermanos? Si ya está en la Biblia, el Espíritu Santo, recuerden que cuando se hizo la Biblia, el Espíritu Santo estaba con la iglesia. Y fue a través de cómo se pudo hacer el canon bíblico, que es la Biblia. Entonces, si el Espíritu Santo permitió que ese pasaje quedara ahí, fue por algo. Porque tiene un mensaje, habla de Dios, habla de la misericordia de Dios. Y es lo que vamos a estudiar en esta hora. Y va muy acorde a lo que nosotros estamos siguiendo, porque el último tema que vimos fue escuchar antes de condenar. Y aquí estamos viendo que traen a una mujer para que sea condenada. Y la pregunta precisamente es a Jesús, ¿qué haces? ¿Qué dices tú? Y eso es algo que tenemos que comprender el día de hoy. Vamos a ver la hipocresía también del hombre, de la religiosidad nuevamente de estos hombres, de los fariseos, de los escribas. Pero también vamos a ver que nosotros como seres humanos, antes de poder acusar a alguien, tenemos que ver primero en nuestro interior que nosotros no estemos faltos de pecado. Es decir, que nosotros no tengamos un pecado en nuestra vida para nosotros entonces sí poder estar señalando a las demás personas. Y eso es lo que vamos a entender el día de hoy. Ahora, imagínate, hermano, ¿qué pasaría si a ti te traen, en un momento estás así en un pueblo, estás en tu colonia, traen a una mujer, traen a alguien que dicen que hizo algo malo, pecó, adulteró, que tiene que ser muerto? Y no vamos tan lejos, ha pasado en los pueblos. Aquí en México pasa muy constantemente. ¿Cuántas veces no hemos visto que han linchado a personas porque se les acusa por rateros, por secuestradores, por homicidas, por muchas cosas?
Yo estaba recordando hace más o menos 3 años, 4 años, hubo un caso muy mencionado en esta nación de una mujer que iba con su pareja. Ellos se dirigían, me parece, que a León, Guanajuato, y antes de llegar a León se paran en Puebla, por ahí así, para cenar en la noche. Ellos iban a ver a sus hijos. Y cuando se paran a cenar, por ahí andaba un niñito, típico que luego andan en los pueblos y los dejan y los niños andan ahí corriendo. Y la mujer se le hizo fácil acercarse al niño. Y yo me imagino que, no sé, algo que hacen muy común, ¿no? Qué bonito niño, decirle una palabra, agarrarle quizá la mano, acariciarle el cachetito. Bueno, pues de las personas que estaban ahí al pueblo comenzaron a alterar el orden y comenzaron a decir que eran secuestradores porque no los conocían, no eran de ahí. Comenzaron a decir que eran secuestradores y ¿saben cómo terminaron? Muertos, amarrados a un poste. Acusaron, condenaron a unas personas, a 2 personas que no estaban haciendo nada más que cenar, y porque la persona se le hizo fácil acercarse al niño, la condenaron y la mataron. Y como este testimonio, hermanos, aquí en esta nación y en otros países de Latinoamérica hay muchas. Porque a veces la gente está cansada y quiere hacer justicia por su propia mano. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos si nos encontráramos en esa situación? Yo por mi trabajo he estado en esas situaciones, por trabajo, a donde están intentando linchar a personas. Nunca me ha tocado así que sea en mi comunidad, pero ¿qué haríamos nosotros como cristianos? ¿Lincharíamos también a esas personas sin antes ver y investigar si verdaderamente cometieron el delito? ¿O dejarlo en las manos de la ley? ¿O haríamos justicia por nuestras propias manos? Eso es algo que vamos a comprender el día de hoy. Vamos a pasar a los primeros 2 versículos que leímos. Cada uno se fue a su casa, lo vimos hace 8 días, cómo se van. Y en el número 1 dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Como ya era costumbre. Dense cuenta cómo Juan muchas veces lo narra, ¿verdad? Que se va, busca a Jesús un momento a solas. ¿Se dan cuenta cómo pasa una cosa, hace una enseñanza, hace un milagro y Jesús busca esa soledad? No se va ni siquiera con sus apóstoles. Dice, se fue al monte de los olivos solo. Quiere decir que en el monte de los olivos Jesús buscaba un momento de reflexión, de oración, de comunicación con el Padre. Y aquí podemos experimentar algo en este primer versículo tan corto que dice Jesús se fue al monte de los olivos, es que nosotros tenemos que imitar esa situación juntamente con Jesús. Buscar ese momento de oración, de comunicación con el Padre. Porque no es solamente, pues es que yo cuando voy ahí los días domingos al servicio, ahí oro con todos los hermanos. Ahí cuando están orando yo también hablo mi voz. No, hermanos, tenemos que buscar un momento a solas. A solas, porque dentro del tiempo de nuestra semana, de nuestro día a día, tenemos ciertas frustraciones. Quizá caímos en algún pecado. Necesitamos un tiempo de oración, de venir con Dios y comunicarnos con Dios. Que Dios nos dé fortaleza, que Dios nos dé sabiduría para obrar, para hacer las cosas. Jesús, ¿por qué actuaba con esa sabiduría? Porque Jesús buscaba y nos dio el ejemplo de buscar ese momento a solas y de poder tener esa comunicación con Dios directamente. No hacer oraciones repetidas, hermanos. No hacerlas de esa manera. Venimos de un sistema que nos enseñaba a hacer ese tipo de oraciones. Y no se puede. Si tú hoy te pusieras, vamos a poner el ejemplo, traes a un católico que es muy católico, que hace muchos sus rosarios y le dices, haz una oración por nosotros. ¿Qué va a hacer el católico? Su rosario. Obviamente, va a sacar su rosario y va a hacer sus repeticiones, ¿no? Dios te salve María, Padre nuestro que estás en el cielo. Y eso va a ser porque no sabe hacer una oración. No sabe tener una comunicación con Dios. No sabe pedir. Más bien, en cambio, aquí estamos aprendiendo a cómo. Si hoy ponemos a alguien, a ver, hermanito, ayúdanos con una oración, o hermanita, ayúdanos con una oración, y vemos que el hermanito o la hermanita no puede hacer una oración, ¿qué nos da a entender? Que no hay una intimidad con Dios. Si no sabes orar, si no sabemos orar, quiere decir que no tenemos una intimidad con Dios. Hermanos, orar con Dios es acercarnos a Él. Es decirle, Señor, hoy me siento así. Tengo esta frustración, Padre. Mira, Señor, hoy fui, hice esto en el trabajo, hice esto con mi familia y las cosas no me salieron bien. Creo que me salió todo lo contrario. Tuve una discusión o tuve ahí un malentendido.
Señor, me siento frustrado por esto. Señor, hice esto con mis hijos y hoy me siento arrepentido porque creo que no fue la manera que tuve que actuar con ellos. ¿Se dan cuenta? Toma a Dios como tu amigo, como tu consejero, como tu padre. Ese es el ejemplo que Jesús nos pone. Ir a ese momento a solas, cerrando tu habitación, en un momento que estés a solas con Él y hablar con Él, decirle, me siento de esta manera, necesito que tú me ayudes. Eso es lo primero que estamos viendo aquí con Jesús. Y ahora, desde esa soledad del monte donde estaba Jesús, Jesús desciende a enseñar en público. Vamos a ver el versículo 2. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, sentado a él les enseñaba. Ven, él estaba allá en la noche, pasó la noche con Dios, en la comunión con Dios, orando con Dios. ¿Por qué? Porque al otro día iba a enseñar. Quizá estaba ahí meditando también qué era lo que iba a enseñar al otro día. Y dice que desde temprano las personas, cuando lo vieron que llegó, fueron hacia él. Porque dice, en la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado. Fíjense, es bien importante, hermanos, porque el Espíritu Santo, cuando les daba esa inspiración a los apóstoles para escribir, era muy específico. Aquí cada palabra cuenta. Aquí, ¿por qué dice Juan menciona sentado? Daba igual si ponía parado, hincado, porque ¿por qué menciona sentado? ¿Recuerdan cuando vimos el estudio de que Jesús se declara o se dice así que Él es el agua? Que vengan a el que tenga sed, venga a Él y beba. ¿Cómo dice Juan ahí? Que lo hizo ¿cómo? De pie. Y lo dice que lo hizo a voz ¿qué? Levantada, casi gritando para que lo escucharan, porque todo tiene un porqué. Aquí se está diciendo Juan que es sentado porque era la forma de que enseñaba un rabino. Un maestro de prestigio enseñaba sentado. Por eso que es que Juan lo está poniendo de esa manera, sentado, porque era la forma y el pueblo venía a él. Fíjense, a muchos escribas, fariseos, que se paraban también en el templo a enseñar, mucha gente no los quería. Porque eran personas arrogantes, porque eran personas soberbias, porque eran personas que se creían más que los demás. ¿Tú estarías con una persona así? Si tú vas a una iglesia y el pastor, el líder que está ahí es una persona arrogante, es una persona orgullosa, es una persona prepotente, yo te aseguro que vas a estar un tiempo, pero después ese carácter de esa persona va a hacer que te vayas de ese lugar. No vas a aguantar. Más sin en cambio, Jesús era un maestro en toda la extensión de la palabra. Misericordioso, con mansedumbre, con palabras de sabiduría, con autoridad propia, legítima, que obviamente el pueblo movía a ir con ellos, a ir con él. Ahora aquí dice todo el pueblo, no quiere decir que todos, absolutamente todos, desde el más pequeño, no, habla de todo el pueblo que movía a mucha gente. En ese momento está diciendo que había mucha gente reunida ahí, que iba de todo el pueblo de Jerusalén para escuchar la enseñanza de ese maestro, de Jesús. Y por eso estaba con esa autoridad sentado para enseñar. Pero la enseñanza no tarda en ser interrumpida. Número 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Para poder comprender nosotros la palabra de Dios, hermanos, por eso se hace un exégesis. Tenemos que ir, haz de cuenta, movernos al tiempo, movernos a la época. ¿Qué pasaba? ¿Qué acontecía? Para poder entender lo mejor posible la palabra de Dios. Si tú te pones y te piensas, ¿cómo crees que fue esto? Hemos visto en los capítulos anteriores que los fariseos, ese grupo, escribas, fariseos, seduceos, ya estaban buscando cómo aprenderle. Mandaron a los alguaciles y los alguaciles no cumplieron la orden. Posteriormente viene esta parte. Traen a una mujer y la ponen en el medio. ¿Cómo creen que llegaron ellos? ¿Seditas? ¿Traían a la mujer de la mano? Lo más seguro es que a la mujer la traían arrastrándola. Quizás hasta a lo mejor semidesnuda, y ahorita vamos a ver por qué. Y dice, la pusieron en medio. Y como es un argüende, te repito la historia que te conté al principio, ¿cómo se hace un argüende cuando la persona quiere golpear a otra persona? ¿Están ahí todos tranquilitos, apacibles, hablando correctamente? ¿O están gritando, insultando?
Entonces vayamos a ese momento. ¿Cómo fue que trajeron a esa mujer? Muy seguramente así, arrastras, jalando, la pusieron así en medio donde todo el pueblo que estaba ahí reunido con Jesús vieran, escandalizaron todo. Exhibiéndola. Exactamente. Y ese es un punto muy, muy bueno. ¿Por qué? ¿Por qué la exhibieron? Era para humillar públicamente a una persona. Traían a una persona a juicio, sí, pero para humillarla públicamente. Porque era un ser humano, no era un animal, no era una bestia, era un ser humano que sí, había caído en algún pecado. Había cometido un pecado que no era un pecadito, era un pecado grave. Pero en ese momento la están humillando, la están volteando como objeto de juicio. Ahora también nótese que aquí dice a la mujer, para cometer un adulterio, dice, sorprendida en adulterio. ¿Y dónde estaba el hombre? Porque aquí menciona que traen a una mujer y la ponen en medio. ¿Y el hombre? Para cometer un adulterio tiene que ser hombre y mujer, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué nada más trae a la mujer? Tenemos que entender, hermanos, con esto, que cuando hacemos un tribunal público, no dejarnos guiar nada más por chismes, por exposición pública. No tenemos que hacer de esto un circo. Nos vamos a enfrentar muchas veces a este tipo de cosas, y más en una iglesia. Al señalamiento, me hizo, me dijo, escuché, sí, pero no es por hacer un circo, es por hacer las cosas con justicia, no para condenar y señalar a las demás personas. La acusación pública se formula como pregunta legal, obligar a Jesús a tomar partido. Vean. 4. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Ven? Dicen que directamente en el acto mismo la agarraron, así como dirían aquí los mexicanos, la agarraron con las manos en la masa. Y de esa manera se la llevan a Jesús. Y llaman a Jesús maestro. Fíjense aquí la palabra que utilizan sarcástica, irónica de ellos. Porque ellos no lo conocían, no lo reconocían como un maestro, pero en ese momento, para hacerlo público, porque había gente ahí, le dicen maestro, ¿sí te dan cuenta? Para poner la mirada en Jesús. A ver, maestro, ¿tú qué estás enseñando? Estamos trayendo a esta mujer pecadora, la agarramos en el mismo acto del adulterio. ¿Ven las intenciones maquiavélicas que tenían estos escribas y estos fariseos? Su tono de búsqueda de aprender, sino usar el título para forzar la respuesta de Jesús. ¿Ven? Por eso le llaman maestro, para forzar que Jesús respondiera. Porque tenía un plan, hermanos, de verdad maquiavélico. Ahorita lo vamos a ver. El mismo acto, fíjense, subraya la evidencia de buscar la imprecisión de la gente, primero, y justificar la exigencia de ellos hacia una respuesta de Jesús. Es lo que están buscando. A veces podemos ver piedad externa que puede ocultar intenciones malas. A veces mucha gente utiliza esto con la intención de dañar. Utiliza la palabra para dañar. Y por fuera parece, su intención externa parece piadosa, parece misericordiosa, parece que busca justicia, pero internamente lo que busca es humillar, ofender, lastimar a la otra persona. Tengamos mucho cuidado de esas personas y tengamos mucho cuidado de no ser ese tipo de personas. La trampa es formalísima, invocando la ley de Moisés. Fíjense, ¿hasta dónde fueron estos tipos? Número 5. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? La pregunta, ¿no? Aquí hay una mentira y una verdad. Sí mandaba la ley de Moisés a apedrear a aquel que se encontraba en adulterio. Pero no, aquí dicen ellos a tales mujeres, sí. Pero también en la ley decía a mujeres y a hombres. No solamente a la mujer. Fíjate, aquí ellos están citando Deuteronomio 22, del 22 al 24. ¿Y qué dice? Si fuera sorprendido alguno acostándose con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella,
Entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedraréis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Aquí es ambos. Si ambos están casados. Pero aquí también dice, si la mujer era soltera, pero el hombre era casado y está en adulterio con ella, ¿por qué dice dar voces? Porque se podía tomar a que era una violación. Si era una violación y la mujer gritaba pidiendo ayuda, entonces se tomaba como violación. El único que iba a ser muerto iba a ser el hombre. Pero si la mujer no gritaba, ¿qué quería decir? Que no era violación, que ella lo estaba aceptando. Entonces decía, aunque fuera soltera ella, tenían que morir ambos. Esa era la ley de Moisés. Esa era la justicia que se hacía en ese momento. Vaya. Entonces fíjense aquí cómo está prescribiendo la muerte por el adulterio. Ahora sí que como decía, muerte capital, ¿verdad? Por aquellos que cayeran en adulterio. Pero habla de los dos. Aquí, ¿por qué están trayendo solamente a uno? Ahora vamos a ver que la discusión es legal y también es incompleta. Porque la ley, aparte de esto que tenían que hacer los dos, también exigía testigos. Fíjense, Deuteronomio 17 del 6 al 7. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Aquí está hablando que tiene que haber testigos y no nada más es por una persona. Tiene que haber 2 o más testigos. Y dice que aún ellos morirán. Los primeros que iban a arrojar las piedras en contra de ellos iban a ser los testigos. Y ya después todo el pueblo juntamente para matar, quitarles las vidas a la persona. ¿Por qué? Porque también tenía un procedimiento. Vamos a ver ese procedimiento. Deuteronomio 19 del 15 al 19. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno de cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar en contra de él, fíjense, bien importante, entonces los 2 litigantes se presentarán delante del Señor y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso, hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis con él como él pensó hacer con su hermano y quitaréis el mal de en medio de ti. Si los testigos estaban mintiendo, eran falsos para hacer morir a otra persona y se daban cuenta en un proceso, en un juicio, en un proceso porque tenía que haber jueces, testigos, como lo que vemos hoy, hermanos. Como lo que ves hoy en un juicio, no solamente es este me robó y mételo a la cárcel, este mató y mételo a la cárcel. No, tenía que haber un juicio, un procedimiento. Así se hacía en el pueblo de Israel. Pero dice que si los testigos fueran falsos, entonces ¿qué pasa? Ahora el que tendría que estar en el lugar de los que iban a ser muertos, matados, tenían que poner a los testigos falsos, a los que estaban mintiendo. Y esto es bien importante porque ahorita vamos a entender por qué. Fíjense, además bajo el dominio, esto es en base a la ley, pero bajo el dominio de Roma, un judío en este momento, entendamos que eran tiempos diferentes, por eso es lo que les digo, para poder entender el texto tenemos que irnos al tiempo que está aconteciendo. En el momento que estaban ya en el tiempo de Jesús, no se podía hacer esto porque estaban bajo el dominio de Roma y estaban bajo las leyes de Roma. ¿Por qué? Para poder matar a Jesús tuvieron que ir con Poncio Pilato. Porque él era el que encargado, el que daba la fe, la legalidad, la autoridad por parte de Roma. No podían en ese momento ellos hacer este tipo de cosas porque se echarían en contra a Roma. Ahora, aplicar esa capital, ¿qué pasaría con Jesús? Si Jesús hubiera aceptado y hubiera dicho, sí, tiene que morir esa mujer, ¿qué hubiera pasado con Jesús? Lo hubieran acusado de rebelión y de interrumpir la paz contra el Imperio Romano. Ahora fíjense, por eso es que les dije que este plan era bien maquiavélico. ¿Por qué?
Yo me imagino a los fariseos y a los escribas, hermanos, estaban agitándose así las manos porque dijeron, de esta no se libra. No tiene para dónde. Si dice sí, tenemos con qué acusarlo. Si dice no, tenemos con qué acusarlo. De esta ya no se va a librar. Para mí, que esto fue algo planeado. Quizá esa mujer ya sabían que tenía una relación fuera del matrimonio con esa persona. Ellos planearon esto en lo oculto y buscaron el momento indicado para ir por esa mujer y traerla a los pies de Jesús. ¿Por qué puedo sacar esa teoría? Por lo que vemos en los textos. Ahora, dense cuenta esa trampa, por eso en la pregunta que ellos hacen, tú pues ¿qué dices? Esa pregunta que le hacen a Jesús es una trampa para que caiga, porque al decirle eso, fíjense, si Jesús dice, sí, apedréenla, porque eso es lo que manda la ley, ellos inmediatamente van a acusarlo con Roma. Este señor está agitando, este señor está promoviendo matar a las personas. Está en contra de sus leyes de ustedes, para que Roma viniera y tomara parte, lo matara o lo llevara preso. Pero si Jesús rechazaba eso, ¿qué iban a decir? Luego al pueblo, ¿ven cómo este rechaza y está en contra de la ley de Moisés? Para que dejaran de seguirlo. Aparte, si Jesús también decía que sí la se fuera apedreada, entonces ¿a dónde iba a ser si ellos lo conocían porque era una persona misericordiosa y compasiva? En este evangelio no lo nombra, pero si tú te vas a Lucas, a Marcos, a Mateo, podemos ver muchas cosas. Porque a él le decían, ¿cómo este es el que se sienta con pecadores y con publicanos? ¿Se recuerdan que los fariseos no pasaban para ir a Galilea, no pasaban por Samaria porque no se querían encontrar, como diría, con esa chusma? ¿Con esos pecadores? Los publicanos, ¿quiénes eran, hermanos? Eran personas que eran judíos, pero que trabajaban para Roma. Eran los que cobraban el impuesto a los judíos. Y los consideraban pecadores y de lo peor, los consideraban traicioneros a su pueblo. ¿Por qué? Porque ¿saben qué hacían muchos de estos para enriquecerse? Como Roma ponía ciertos impuestos, estos iban tocando de casa en casa, vengo por el impuesto que tienes que pagar al César, a Roma. Y como mucha gente no tenía dinero, ¿qué creen que hacían estas personas? Les prestaban. No te preocupes, tienes que pagar tanto, yo te lo presto, me lo vas pagando ahí con abonitos, así como un tipo Electra, ¿verdad? Con abonitos chiquititos, pero que se hace, si te presté 1,000, me vas a pagar 10,000. Por eso se enriquecían y por eso los judíos los tenían como mal, como gente pecadora, traicionera al pueblo. Y por eso cuando ellos se exaltaban, cuando veían que Jesús estaba comiendo con publicanos, con pecadores. Hay un pasaje que me parece que está en Lucas, a donde muestra cómo llega, Jesús es invitado a la casa de un fariseo, y cuando están ahí, que lo invitan a comer y están platicando, llega una mujer que la consideraban, quizá era adúltera, quizá era fornicaria, era prostituta, no sé, era de mala reputación, y comienza a enjuagar los pies de Jesús, postrando, llorándose a los pies de Jesús. Y ahí en las murmuraciones de los escribas, de los que estaban ahí, de los fariseos, dicen, si éste supiera de dónde es esta mujer, no dejaría que lo tocara. Era el concepto que ellos tenían. ¿Por qué creen que cuando Jesús sana al paralítico, que estaba en esa condición, ellos no tienen ninguna alegría en su vida por ello? No muestran algo de decir, wow, el Señor rescató a esta persona. Porque también a una persona, ellos tenían el concepto de que si una persona estaba en una condición de enfermedad, era por maldición de parte de Dios por pecador. A ellos no les interesaba, hermanos. Dense cuenta, estas personas para los fariseos, para los escribas, eran nada. No se movían a ninguna compasión por ellos. Por eso podían hacer cosas atroces de este tipo, de traer a esa mujer y humillarla públicamente. ¿Todo para qué? Para probar, para traerle una trampa a Jesús. Pero miren, hermanos,
Solamente alguien con la sabiduría divina de Dios podría hacer lo que hizo Jesús en este momento. Pero su propósito no es legal, era político y personal. Veamos el 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra. Esta frase de escribiéndose hacia el cielo, dense cuenta que hay muchas interpretaciones hasta el día de hoy. Muchos dicen que Jesús estaba escribiendo la ley, que Jesús estaba escribiendo los pecados de cada uno de los que estaban ahí. Algunos, esos grupos judaizantes, ¿verdad?, que ahora se creen más judíos que cristianos. Muchos han escuchado interpretaciones. No, Jesús lo que escribió ahí fueron estas letras, porque estas letras significan tal y que en el antiguo, y se viajan así bien. Algunos hasta conspiranoicos. No, Jesús dibujó esto, hizo este símbolo, y este símbolo significaba esto y aquello y el otro, porque la cuarta, la quinta, la sexta dimensión. O sea, pura tontería. En realidad no dice. Si hubiera sido algo que quería dar a entender el apóstol Juan, lo hubiera escrito. ¿Qué realmente estaba escribiendo? No dice qué estaba escribiendo. Quizá Jesús estaba jugando con el dedo, no lo sé. Lo que yo sí veo aquí era una actitud de no portar importancia, hermanos. No dar importancia. Porque recordemos, ellos vienen con su escándalo público. Ahí está la gente, están gritando. Esta mujer la encontramos en adulterio. Maestro, ¿tú qué dices? Haciendo su escándalo. Para que todos pusieran los ojos en Jesús y los ojos en la mujer que estaba siendo acusada. Pero nótense cómo dice el 6. Mas esto decían tentándole. Mira, la palabra tentándole es la misma que utiliza Juan. Y se utiliza para cuando le tentó Satanás a Jesús. Es la misma. Por eso es lo que les digo, que es un plan bien malintencionado de ellos. Para poder acusarle. Pero Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba inclinado. ¿Sí me explico? Imagínense que están aquí. Está aquí el argüende. La gente, ¿cómo? ¿Qué va a hacer? Y Jesús está inclinado en el suelo, no prestando atención, no escandalizándose, no metiéndose a su juego. Él está inclinado y dice, está escribiendo en el suelo con el dedo. Yo voy más a esta postura que Jesús lo que estaba haciendo aquí era tomarse las cosas con pasividad, no tomar mucha importancia. Ellos están en su rollo, en su escándalo. Yo estoy tranquilo, estoy como que los estoy ignorando. ¿Por qué? ¿Por qué yo voy más a esto? Porque miren, por eso es importante texto a texto. Porque en el 7 dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo. ¿Ven? ¿Notan eso? Le insistieron varias veces. Jesús los estaba ignorando, y como Jesús los estaba ignorando, escribiendo en el suelo, no los volteaba a ver en su argüende que traían, le insistieron y le insistieron preguntándole. En eso ya Jesús se endereza, y fíjense la majestuosidad con lo que le responde. Y dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Sea el primero. ¿Por qué les digo que esto solamente tiene que ser del Espíritu Santo, de Dios obrando en las personas, de Jesús obrando por sabiduría del Padre? Porque saben, en ese momento que él utiliza la frase, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra a ella. ¿Saben qué es lo que está haciendo con esa respuesta Jesús? Su dedo de ellos estaban acusando a la mujer. Pero en cuanto él dice esta frase, el dedo de ellos cambia y se va directamente a ellos, a su conciencia. ¿Saben que hay muchos teólogos que dicen que la conciencia del hombre actualmente es la ley extendida? Porque la conciencia de nosotros es la que nos acusa, hermano. Nos acusa a la ley de Dios, a lo que hacemos. Ellos vienen culpando a esa mujer, pero cuando el momento que Jesús dice esta frase tan corta, con unas cuantas palabras, entonces ellos pasan ya no a ver a la mujer, sino a ver sus propias vidas. ¿Alguien ha escuchado o ha leído algo similar que pasó en el tiempo de David? Se los voy a contar rápidamente. David era el rey en aquel momento, y una vez
va su ejército a la guerra, pero David decide no ir ese día. Porque David siempre salía con su ejército a la guerra. Pero ese día decide él no ir. Y como se queda ahí en su palacio, está ahí sin hacer nada, ahí de arriba de su palacio ve que hay una mujer que se está bañando. Y entonces desea a esa mujer. Manda a sus hombres a que vayan por esa mujer, y cuando traen a esa mujer, David comete el acto de acostarse con ella. ¿Pero qué creen? Esa mujer era una mujer casada. Esa mujer tenía esposo, y su esposo era un militar que había salido con su ejército de David a la guerra en ese momento. David tenía muchas mujeres, hermanos. Muchas mujeres y muchas concubinas. Él podía estar con la mujer que quisiera en el momento que quisiera. Y si quería agarrar a otra mujer que estuviera soltera, la podía agarrar porque era el rey y tenía el derecho y él podía. Mas sin en cambio puso sus ojos en ese momento en una mujer casada. ¿Qué implicó esto? Fíjense, cuando David se da cuenta de lo que ha hecho, que ella está casada y no quiere que las demás personas lo tomen a mal, porque pues es una figura pública, es el rey. ¿Qué hace David? Manda y les ordena que pongan a ese hombre que era un militar, un soldadito raso ahí de su ejército, que lo pongan al frente como un general. Y cuando lo ponen al frente, como él no es general, no tiene exactamente, no está capacitado para ser un general, pues obviamente cuando se enfrentan en la primera guerra, como general, ¿qué cree que pasa? Lo matan. ¿Se dan cuenta que que David no solamente adulteró, sino que fue el autor de un homicidio? No solamente adulteró, mató a una persona. ¿Pero qué creen? Llega un momento que Dios manda a uno de sus profetas, Natán. Y Natán llega con David y le dice, David, le llega a contar una historia. No llega a acusarlo, no llega a señalarlo, tú. No, llega y le cuenta una historia. Fíjate, David, que hay un hombre muy rico, que tiene muchas ovejas. Y hay un hombre pobre, que solamente tiene una, y la cuida como si fuera su hija. Ah, pero este hombre rico quiso hacer un banquete para sus amigos. Y en ese banquete él decidió no tomar una de sus ovejas, sino ir y robarle la oveja del pobre. Y no solamente le quitó la única oveja que tenía el pobre, sino que también mató a ese hombre pobre. Dice la Escritura que David se llenó de ira y dijo, ese hombre tiene que morir. ¿Y qué creen que dijo ahí Dios a través de Natán? David, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. ¿Se dan cuenta cómo ese pasaje conecta mucho con esto? Porque cuando Jesús acusó y dijo, ese tiene que morir por lo que hizo, y cuando le dice, eres tú, entonces se vuelve el señalamiento hacia él mismo. Eso es lo que hizo Jesús en esta manera con ellos. El que de vosotros esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, ¿verdad? Entonces el señalamiento ya se volvió introspección de uno mismo. ¿Cómo estoy yo en mi vida? ¿De verdad yo no he pecado para estar señalando a las demás personas, para querer condenarlas a muerte? ¿Cómo estoy yo en mi interior? Esto es revelación, esto es sabiduría de Dios, hermanos. Ellos sentían que ya no se iba a poder escapar, y vean con qué le sale Jesús. Ahora los pone en el lugar de la mujer. La mujer estaba humillada ahí, viéndola, acusándola, y ahora ellos se sienten acusados, ¿pero por quién? Por su propia conciencia. Por su propia conciencia. Y fíjense en el 8, vuelve a decir, inclinándose nuevamente hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Él dijo la frase, no se escandalizó, ni siquiera los acusó directamente. Él siguió en lo suyo, ignorándoles. ¿Para qué? Para que la conciencia misma comenzara a obrar en cada uno de ellos. Y fíjense qué pasa con esa conciencia. Condena propia, hacerse un efecto. Porque fíjense, ¿qué pasa con ellos? En el 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su propia conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros,
y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Recuerdan que dice que los testigos eran los primeros en arrojar las primeras piedras? Si ellos llegan citándoles la ley de Moisés, ¿qué habría pasado? Aquel que arrojara la primera piedra, ese iba a ser el testigo. Y si ese testigo la estaba arrojando porque su condición del corazón era que querer nada más matar o enjuiciar a una persona, ¿qué iba a pasar? Ese juicio iba a caer sobre esa persona. ¿Ustedes creen que alguien de ellos iba a atrever a hacer eso? Nadie, ninguno. Por eso dice, desde el más viejo hasta el más pequeño salió de ese lugar. Quizá Juan lo pone aquí, ¿por qué desde los más grandes? Porque los más grandes tenían más tiempo, conocían más de la ley y obviamente la conciencia actuó más rápido en ellos. Dándose cuenta, conocían los pecados, dándose cuenta que ellos no eran personas sin pecado y por eso deciden irse. Y los más jóvenes que quizá a veces piensan que no pecan, todo hombre peca, hermanos. Todos somos pecadores, Jesús los puso en esa condición, reconozcan, todos somos pecadores. Desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Ustedes creen que un niño, desde pequeño no peca? Porque a mis hijos a veces yo les digo algo y ¿qué creen que hacen? Rechazan mi autoridad, me contestan. ¿Eso no es pecado delante de los ojos de Dios? Hermanos, todos necesitamos de la gracia y del favor de Dios, todos. Entonces hay que entender lo que Jesús está haciendo en este momento con ellos. Esa convicción del Espíritu que comienza a redarguirles en su corazón, que comienza a redarguirnos en nosotros. Estamos mal, estamos actuando mal. ¿Cómo puedo yo señalar a otra persona? Por eso en otro evangelio, ¿qué nos dice? El que primero quiera señalar a una persona, primero fíjese que en sus ojos no tenga una viga. El que está viendo la paja en ojo ajeno, ¿sí o no? Parafraseando. Primero hay que fijarnos, hermanos, que nosotros verdaderamente seamos personas correctas, imparciales para poder enjuiciar a una persona. Que nosotros tengamos el fruto de la misericordia, de la mansedumbre, para poder juzgar a una persona, acusar a una persona. Dice la misericordia que el Señor nos está enseñando. Por eso se van acusados por su conciencia. Y solo queda esa mujer a la que estaban acusando. Ahora entendamos algo, hermano, el 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, nadie te condenó. ¿Dónde están? Porque todos tenían algo, todos eran culpables de algo. Jesús no se quedó, y la mujer se quedó ahí quizá, ¿por qué? Porque reconocía su pecado. Aquí vamos a entender algo, hermano, porque a veces nos desviamos mucho. A veces entendemos que Jesús, Dios nos perdona y ya quiere decir que lo que hicimos ya se quedó olvidado. Sí, se queda olvidado ante los ojos de Dios. Pero muchas veces nuestro pecado trae consecuencias. Acarrea una consecuencia. Yo escucho mucho en redes sociales, por ejemplo, hermanos, fíjense, y se me hace algo bien absurdo. ¿Por qué? Porque a veces los católicos dicen que es una herejía lo que nosotros hacemos de creer que solamente tenemos salvación por creer en Jesús. Que eso es una herejía, que eso es diabólico, que eso es de Satanás, del enemigo, del diablo. Y piensan que el que nosotros tengamos eso, porque no es que nosotros lo creamos, es porque la Biblia, de lo que llevamos leyendo de Juan, ¿cuántas veces no ha dicho que la salvación la obtienes al creer en Jesús? Amén. Si lees el apóstol Pablo, vamos hermanos, casi todos sus libros dicen lo mismo. Romanos, Efesios. Pero ellos malinterpretan, piensan que nosotros al decir que solamente obtenemos por fe la salvación, quiere decir que ya lo demás podemos hacer de nuestra vida lo que queramos. No es cierto. No es verdad. Una persona que verdaderamente, ¿cómo te puedes dar cuenta que una persona verdaderamente cree en Jesús y que el Espíritu Santo está obrando en ella? Que verdaderamente es un cristiano. Por sus frutos. No puede haber una persona que diga, yo creo en Jesús, el Espíritu Santo mora en mí, pero cuando está dando puros frutos de cosas malas, cuando sigue viendo, su vida sigue siendo la misma que antes. Entonces esa persona no está dando ningún fruto, esa persona no es cristiana, se está autoengañando y quiere engañar a los demás.
El creer en Jesús, en el tener esa salvación, quiere decir que cuando tienes el Espíritu Santo en tu vida, entonces por ende comienzas a actuar como Jesús y tu vida comienza a dar frutos. A diferencia del catolicismo es que nosotros los frutos los hacemos, ¿por qué? Porque vienen como base de esa salvación. Te comienzas a comportar de esa manera, ¿por qué? Porque cambiaste de una vieja criatura a una nueva criatura en Cristo. Pero un cristiano no está pensando que esos frutos te van a dar la salvación. ¿Qué es lo que piensa el católico? El católico piensa que cumplir sus sacramentos, cumplir con sus dogmas de la iglesia, eso le está acercando a la salvación. Y no, es Jesús el que te acerca a la salvación, el que te da la salvación. Y desafortunadamente hay iglesias evangélicas, entre comillas, que tienen esto. Ahí están las iglesias que están condenando. Hermano, hermana, si no diezmas te vas a ir al infierno. ¿Dónde dice eso en la palabra? Es un vil engaño. Es caer sin darse cuenta. Ellos están cayendo a lo que hace el católico. Creer que tus acciones te van a dar la salvación. Es como decir, cuando murió Jesús hizo el 50% y el otro 50% lo tenemos que hacer nosotros. No, hermanos. Jesús murió y hizo el 100% de nuestra salvación. Amén. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Creerle a Él, venir a Él, y cuando comenzamos a tener obras por medio del Espíritu Santo de arrepentimiento, es como entonces podemos ver la legalidad de que nosotros estamos en esa salvación. Cuidar nuestra salvación con temor y temblor no quiere decir que hagas todo por querer obtenerla, no. Simplemente cuidarla, de no apostatar de tu fe, de no alejarte, de no regresar atrás. Pero nada que tú hagas va a hacer que la tengas o no la tengas. Es por obra de Dios. Nada más. Entonces, den cuenta cómo a veces no entendemos a veces nuestra propia doctrina y queremos enseñar o decir de las doctrinas de los demás. Es algo incorrecto. Por eso es necesario que entendamos, que aprendamos, conozcamos nuestra doctrina, conozcamos la palabra de Dios, para poder actuar conforme a la palabra de Dios. Mismo David, fíjense, ahí nos da esta parte, nos enseña esta parte. Porque David, cuando se arrepiente después de esa historia que le vino a contar Natán, y David se redarguye, se humilla delante de Dios y le pide perdón al Señor, ¿qué creen? Dios le perdona. David, por esos pecados que hizo, mató a una persona y adulteró con una persona, David tenía que morir, hermanos. Porque en ese momento sí se ejercían, estaban bajo la ley todavía. Tenía que morir. Mas sin en cambio Dios le perdonó la vida, porque perdonó ese pecado, esos pecados en David. Y muestra de ello hay que a partir de ese momento que Dios le perdona, no se vuelve a mencionar su pecado de David para nada, para nada. Porque así es Dios con nosotros. Cuando tú vienes delante de Dios y te arrepientes, Dios no vuelve a tocar ese pecado, porque Dios ya lo perdonó. Pero sí tuvo consecuencias. ¿Saben cuál fue la consecuencia de David? Que a través de ese adulterio, él iba a tener un hijo con Betsabé. Y ese hijo no nació, murió. Otra de las consecuencias, que se iba a levantar espada en su casa. Años después, su propio hijo, uno de sus hijos, lo persiguió para matarle, quería matar a David, uno de sus hijos. Y esa consecuencia vino por medio de ese pecado. A veces tenemos consecuencias, hermanos, es inevitable por lo que hicimos. Pero no estemos pensando en eso. Demos gracias a Dios que Dios perdona. Amén. Y actuemos con sabiduría, con discernimiento de Dios. El 11, otra frase que yo creo que es conocida por cristianos, por no cristianos, por ateos, por todo mundo. Ella dijo en el 11, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni yo te condeno. El único que tenía la autoridad para poder arrojar piedras a esa mujer era Jesús, porque Jesús era sin pecado. De hecho, más adelante lo vamos a ver en el mismo evangelio, cómo le dice Jesús a ellos que no han podido comprobarle ni nada. Nada a él. Por eso él le dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Muchos también dicen que esto va en contra del mismo enseñanza de Jesús, porque entonces Jesús está pasando por alto un grave pecado. No lo está pasando por alto. ¿Saben qué hubiera pasado si Jesús
hubiera condenado a esa mujer en ese momento, ¿qué creen que hubiera pasado? Que automáticamente tenía que condenar a todos. Porque su primera venida vino con misericordia y con la gracia de reconciliar al hombre con Dios. No vino a condenar, eso va a ser para la segunda venida. Si en ese momento Él hace una condenación a la mujer, tiene que condenar a toda la humanidad. ¿Quién hubiera quedado vivo en la tierra? Nadie, absolutamente nadie. Entonces volvió a ver su misericordia. Por eso le puse al tema. Cara a cara con la misericordia de Dios, esta mujer se enfrentó. Cara a cara, así como la samaritana se encontró con Jesús, cara a cara con esa misericordia, con esa compasión, y esa mujer fue transformada y cambiada en ese momento. De esta mujer no habla más adelante, ya no dice nada. Pero lo más seguro es que esta mujer, hermanos, esta mujer fue humillada públicamente. La querían matar. ¿Ustedes creen que esta mujer no cambió su vida después de este perdón de Dios? Yo se los puedo asegurar que sí. Porque vio la misericordia de Dios frente a frente. Ni yo te condeno. Vete y no peques más, es claro, hermanos. La misericordia no se queda en complacencia, sino que exige una transformación. Por eso dice, vete y no peques más. Habla de una transformación, no es de que ya nada más te perdoné y ya ve a hacer con tu vida, vuelve a caer en adulterio, vuelve a hacer lo mismo. No, vete y no vuelvas a hacer lo mismo. Esas mismas palabras recuerdan que se las dijo al paralítico cuando lo busca en el templo y le dice, ya te sané, ya te sané, pero no vuelvas a pecar. Esa es la gracia de Dios, hermanos. Si Dios ya te perdonó, no vuelvas a caer a lo mismo. Sal de donde estabas. Ven a la gracia de Jesús. Entiende la gracia de Jesús. Jesús no está haciendo pequeño ese pecado, sino que está dando ese perdón y le está obsequiando a la mujer una vida nueva. Porque eso es lo que hace Dios con nosotros. Fíjense, de la trampa pública que le estaban tendiendo a Jesús, a la gracia con Dios cara a cara. Jesús nos muestra la ruta de la restauración. ¿Cuál es esa ruta? Pregunta, ¿qué haría hoy tu corazón al quedar cara a cara con la misericordia de Dios? ¿Qué harías hoy cuando estás quedando cara a cara con la misericordia de Dios? Porque este pasaje que nos hemos visto, ya hemos meditado, no es solo una historia antigua. Dense cuenta que es un espejo donde cada uno de nosotros aparece. Es como si nosotros estuviéramos en esa historia. Algunos somos partícipes, somos como los que traemos la piedra, porque somos acusadores, porque le estamos echando siempre la culpa a los demás. De nuestra miseria de vida estamos culpando. Es que mi papá, es que mi mamá, es que mi hermano, es que mi hijo, es que mi abuelo, es que todo mundo. Entonces estamos con una piedra aquí, una piedra de falta de perdón, una piedra de venganza. Y algunos nos reconocemos como la mujer, humillados, pisoteados, juzgados, desacreditados. Pero somos partícipes de esa historia. Cada uno de nosotros estamos siendo partícipes de esa historia. Tenemos que reconocer algunas cosas, hermanos. La palabra de Jesús. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta mañana reflexionamos, ¿qué piedra llevas en tu mano? ¿La de la crítica, el orgullo o la indiferencia hacia los demás? ¿A quién has juzgado cuando debiste extender misericordia? ¿Y qué harás hoy con el perdón que Cristo te ofrece? Si te reconoces como esa mujer, caído, humillado, acusado, entonces escucha la voz de Jesús, que Él no te rechaza ni tampoco te condena. Pero su misericordia no es complicidad con el pecado, es una oportunidad para comenzar de nuevo. Te invita hoy a levantarte y a dejar tu pasado y caminar en santidad. Esa es la invitación. Ahora, si eres de los que han sostenido una piedra a lo largo de tu vida, sigues cargando la piedra en la mano, porque hay falta de perdón, no puedes perdonar a ciertas personas, sigues acusando a ciertas personas, sigues culpando a las circunstancias, no reconoces tu conciencia.
Entonces Dios te invita en esta mañana a que dejes tu piedra a los pies de Cristo. No sigas cargando el peso del juicio, porque solo Él puede juzgar con una justicia perfecta. Déjale la justicia en las manos de Dios. Busca reconciliarte con quien ofendiste. Pide perdón y permite que el Espíritu de Dios transforme tu vida. Ven a Él. Ten un encuentro cara a cara con su misericordia. Ponte de pie. Ponte de pie. Vamos a orar. Padre eterno, Señor, gracias te damos por esta palabra que has traído en nuestras vidas. Ciertamente, Señor, nosotros tenemos que aprender, Señor, de ti muchas cosas, Padre. Necesitamos de tu Espíritu Santo, de tu gracia, Señor, para que obre así en nuestras vidas. Para que podamos ser hombres de perdón, hombres de fe, hombres, Señor, que si traemos piedras cargando en nuestras manos, Señor, podamos soltarlas en esta mañana, Dios, delante de ti. Cristo, ponemos cada piedra, Señor, de juicio, de malentendidos, de disputas, de falta de perdón, de orgullo. Las ponemos, Señor, delante de ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, y haz tu justicia obrando. Que tu justicia sea la que obre, Señor, en nuestros corazones. Que tu justicia sea la que obre. Sé que, Señor, muchos hemos sido dañados desde pequeños. Quizás nos hizo daño hasta la persona que teníamos como padre, como madre, como tíos, como primos, como hermanos. Señor, pero es necesario en este momento soltar esas piedras. Y, Señor, decir que se haga tu voluntad. Que tengas misericordia no solamente de nosotros, sino también de aquellas personas que nos hicieron una ofensa. Señor, si venimos humillados como esa mujer, porque el mundo nos ha señalado, porque quizá para personas no somos nada, porque quizá personas no han podido demostrarnos afecto, cariño, amor, como lo hemos deseado. Señor, te pedimos misericordia por nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, misericordia por las personas, Señor, que actúan de una manera incorrecta, Señor, en contra de nosotros. Perdónanos y enséñanos a perdonar. Ten misericordia. Queremos estar cara a cara diariamente contigo, Señor, en esa gracia, en esa misericordia. Porque vimos cómo los escribas y los fariseos, Señor, pusieron en ese momento la misericordia y la gracia contra la ley. Pero tú sabiamente, Señor, sabiamente obraste con ambas cosas, con justicia, con misericordia y con gracia. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Señor, porque nos enseñas a obrar de esa manera, porque actúas así de esa manera, Señor, en nuestras vidas. Bendito Padre eterno, te damos muchas gracias en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ay, Dios, ¿dónde está?